him who rides upon the heavens, ancient heavens, blessed be our God. Behold, he's sending out his mighty voice, blessed be our God. Hey. Bendiciones, amados príncipes y princesas de Yahweh. Con ustedes, Elsa Rivera, desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México. Bajo el ministerio profético Yahweh Elión. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que el eterno Yahweh me dio, que se titula Se enlutará la tierra. Para lo cual te pido que por favor vayamos al libro de Oseas en el capítulo 4. Te leo desde el versículo 1 y dice de la siguiente manera: Oíd palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Amén. Oseas fue un profeta en el reino del norte, es decir, Israel, y sirvió desde el 753 hasta el 715 a.C., bajo Jeroboam II. El reino del norte prosperó materialmente, pero decayó espiritualmente, porque el pueblo era ambicioso y adoptó la conducta moral y la religión idólatra de sus vecinos cananeos. Y aquí básicamente el papel del profeta Oseas era mostrar que el reino del norte era totalmente infiel a Yahweh, a quien dicho profeta presenta al pueblo como su esposo y como su proveedor, y a Israel, la nación como tal, como la esposa adúltera e infiel. Y el profeta Oseas les advirtió que era necesario que se arrepintieran de su pecado y se volvieran a Yahweh, porque de lo contrario irían a parar a la destrucción. Y el profeta por alrededor de 4 décadas estuvo exhortando al pueblo y hablándole del inmenso amor de Yahweh y de su justicia, atributos propiamente del Eterno, de nuestro Elohim. Sin embargo, lamentablemente el pueblo violó su pacto, violó el pacto de nuestro Elohim y por ende recibirían el castigo que él prometió. Y justo el título del capítulo 4 que recién acabamos de leer es el desobediente pueblo de Yahweh, la maldad de Israel y la acusación contra Israel. Y en el capítulo 1 del libro de Oseas inicia donde Yahweh le pide al profeta que vaya y tome una mujer fornicaria, prácticamente una prostituta, y la tome por esposa. Y esa mujer llamada Gomer, aunque amada de su compañero pero adúltera, corrió en pos de sus amantes. Y aunque Yahweh le ordenó al profeta Oseas casarse con una mujer infiel que le iba a causar mucho sufrimiento, debió haber sido sumamente difícil para el profeta obedecer al Eterno en esta cuestión, dado que Gomer, la esposa infiel, perdió el interés por Oseas, su marido, y corrió tras sus amantes. Y todo esto haciendo una alegoría con respecto al pueblo del norte, a Israel, que se olvidó de su marido, Yahweh,
y con gran facilidad perdió la perspectiva de la relación marido-mujer, es decir, Yahweh e Israel. Y a través de aproximadamente 4 décadas, Oseas estuvo exhortando al desobediente pueblo de Yahweh, a Israel, el reino del norte, para que se volviese de su pecado y volviera a adorar a Yahweh, pero persistieron en su maldad. Y a lo largo de todo el libro de Oseas se presenta a la nación de Israel, el pueblo del norte, como ignorante de Yahweh, sin ningún deseo de complacerlo. De la misma manera que paralelamente Gomer, la mujer infiel, no comprendió a Oseas como un esposo amoroso, sino que decidió serle infiel a su marido y corrió tras sus amantes de manera reiterativa. Justamente así como el pueblo de Yahweh hoy en día, que con mucha facilidad pierde la perspectiva de su relación con Yahweh y corre tras sus sueños y sus metas. Mientras que Yahweh, como un esposo amoroso, quiere que su pueblo lo conozca y se acerque a él diariamente, que le busque en oración y que anhele estar en su santa presencia día con día, a cada momento, a cada instante. Y justamente en el capítulo 4 del libro de Oseas, Dios acusa la desobediencia de Israel. Y no solamente acusa al pueblo, sino también a sus líderes religiosos, dado que no habían hecho que el pueblo regresara a Yahweh, sino que también se habían sumergido en sus delitos y pecados, al punto que la adoración y el ritual de la prostitución habían reemplazado a la verdadera adoración a Yahweh, tal como él lo había estipulado previamente. Y justo como Gomer, la esposa infiel del profeta, la nación estaba declinando moralmente y espiritualmente, y quebrantaba día tras día las leyes que Dios les había dado con antelación. E irónicamente, el pueblo encontraba muy fácil condenar a la esposa de Oseas, que era una esposa infiel, pero les costaba trabajo ver que ellos también estaban siendo infieles a Yahweh nuestro Elohim. Y justamente en estos primeros 3 versículos que acabamos de leer del capítulo 4 de Oseas, Yahweh explica punto por punto los motivos del sufrimiento del pueblo de Israel. El quebrantamiento de la ley había traído consigo los 2 castigos del incremento de violencia y de la crisis ecológica. Y es justamente de lo que quiero hablarte hoy en día, porque justamente al igual que en el pasado, la maldad de Israel se incrementó al punto que el profeta tuvo que anunciar que la tierra se enlutaría. Hoy en día, a principios del siglo XXI, la acusación de Yahweh contra la nación de Israel, es decir, nosotros, este pequeño remanente, es justamente la misma. Y Él lo dejó escrito aquí en su palabra hace más de 2700 años. Porque así como en el año 700 antes de Cristo, el pueblo no hablaba verdad y se había desviado totalmente de los mandamientos del Eterno, hoy en pleno siglo XXI es justamente lo mismo. Por tanto, el Eterno Yahweh le dice a su pueblo que la tierra se enlutará. Se enlutará la tierra, dice nuestro Elohim, y habrá un incremento en la violencia cual nunca antes se ha visto, y una crisis ecológica que justamente estamos empezando a ver. Porque como escribiese el profeta Oseas en el versículo 3 del capítulo 4, las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán, debido a las inclemencias del tiempo, a los cambios climáticos, a las tormentas extremas que ya empezamos a ver en diferentes naciones. Y hemos podido constatar en algunas regiones del planeta que hay sequías extremas donde el agua se tiene que reducir día tras día. Y en otros lugares como los desiertos del Sahara, hemos visto que han estado cayendo granizos extremos fuera de control. Y todos los temas relacionados
con ecología y con clima, verás que se incrementarán gradualmente y ya no serán clasificados como normales, sino más bien como lluvias torrenciales, tormentas descomunales, huracanes grado 5, granizadas destructoras, y todo empezará a incrementarse de manera gradual hasta llegar a ser clasificado en el punto de extremo, ya no de normal, sino extremo. Todo se saldrá de control, porque es necesario que la palabra del Eterno en este tiempo en el que estamos viviendo se vuelva a cumplir. Y verás con gran asombro que las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Habrá sequías extremas que harán que la cosecha no se dé, y por ende esto producirá hambruna en diferentes partes del planeta, y mucha gente morirá. Se enlutará la tierra, dice el Eterno. Se enlutará la tierra, dice Yahweh Elión. Porque justamente como antaño el reino del norte se rebeló contra la casa de David bajo el gobierno de Jeroboam, una rebelión en la cual Jeroboam instó e incitó al pueblo a rebelarse tanto en el aspecto político como religioso, e hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo que los adorara. Y no conforme con ello, también designó sacerdotes que no eran descendientes de la línea de Aarón. De modo que de manera gradual el reino del norte empezó poco a poco a adorar también a los dioses cananeos, al punto que dejaron de adorar al Dios de Israel, a Yahweh, y cambiaron a Yahweh por el dios Baal, precisamente como el Eterno acusa a los líderes religiosos en este mismo capítulo en los versículos subsecuentes. Porque el Eterno no solamente está acusando a la nación propiamente dicha, sino también a sus líderes políticos y religiosos, a Jeroboam, el líder político rebelde, y a los impostores líderes religiosos que él mismo había designado y que no provenían de la línea de Aarón, justamente como los líderes políticos y religiosos del siglo XXI. Justamente como la Israel del siglo XXI, por lo cual reitera el Eterno que se enlutará la tierra, porque hay una relación directa entre causa y efecto, y aquí, para enfatizarte de nueva cuenta, la causa es la siguiente, la que describe el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 1, porque no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Yahweh en la tierra. Versículo 2. Continúo con la causa. Porque perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Y esta es una acusación seria que el Eterno le está haciendo a su pueblo, al pueblo de Israel. A ti, amado príncipe y princesa que me escuchas. Y el efecto de dichas acciones, porque la relación es directa causa-efecto, es que habrá un incremento en la violencia y una crisis ecológica y ambiental. Por tanto, no preguntes más por qué hay una sequía, o por qué se perdió la cosecha, o por qué está granizando en el desierto, o por qué está nevando en los lugares donde nunca nevaba. No preguntes por qué las bestias del campo mueren, o las aves del cielo y los peces del mar, porque la respuesta la encontramos justamente aquí en la palabra del Eterno, que es la palabra profética más segura. Porque no hay verdad, la gente no habla verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Yahweh en la tierra. Todo mundo, espiritualmente hablando, hace lo que bien le parece. No buscan la dirección del precioso Ruach de Yahweh, sino que cada quien hace como hizo Jeroboam en tiempo pasado cuando se rebeló contra la casa de David. Y te vuelvo a reiterar que este es un mensaje para el pueblo de Yahweh, para el pueblo de Israel hoy en el siglo XXI. No es un mensaje
para aquel que no conoce a Yahweh. Es un mensaje para ti, príncipe y princesa del Eterno. Es un mensaje para ti, líder eclesiástico y líder político. Es una exhortación a que no sigamos el camino de Jeroboam. A ti, líder político que me escuchas, si bien es cierto que el Eterno es quien confiere esa autoridad y pone reyes y quita reyes, no te ha conferido esa autoridad para que hagas como Jeroboam y te rebeles en contra de los principios y los preceptos del Eterno, sino más bien te ha puesto en ese lugar de eminencia precisamente para lo contrario, para que le honres y guardes sus mandamientos, y para que dirijas a la nación por el camino de la vida. Y este es un llamado también a los líderes eclesiásticos, así como a los líderes políticos y al pueblo de Yahweh en general. Es necesario, amado príncipe y princesa de Yahweh, que hagamos una introspección. Es necesario que invitemos al precioso Ruach de Yahweh y le digamos: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame hacia el camino eterno. Es necesario que hablemos verdad, que caminemos y hagamos misericordia, que tengamos conocimiento de Yahweh. Y no solo tenerlo, sino que es necesario que apliquemos el conocimiento que tenemos de Yahweh, de las Escrituras, y que lo pongamos por obra. Y es necesario que el que perjuraba no perjure más, que el que mentía no mienta más, que el que mataba no mate más, que el que hurtaba no hurte más, y que el que adulteraba no adultere más, y que el que cometía homicidio no lo cometa más. Hoy te insto, amado príncipe y princesa de Yahweh, a que hagáis como el salmista, y que ores a nuestro Elohim y le pidas que examine tu corazón, y que con firmeza hablemos verdad, que con firmeza caminemos en misericordia, y que con firmeza dejemos de pecar. Es necesario que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y que se vuelva a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Y no esperes, amado príncipe y princesa de Yahweh, a que la tierra se enlute, por causa de tus malas acciones. No esperes a que haya un incremento en la violencia y sea extenuado todo morador de la tierra. No esperes a que mueran las bestias del campo, las aves y los peces del mar. No esperes a esa crisis ecológica, porque, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Elohim. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.